Buenos días. Bueno, estamos ya pasado mediodía, pero estamos sesión matinal todavía. Tenemos aquí la mesa redonda que cierra esta primera parte expositiva antes de la clausura oficial y nos acompañan pues 7 personas, ¿no? 3, 6 y 7, sí, que van a participar en esta mesa redonda. Tenemos una serie de preguntas para formularles antes de empezar y después pues intentaremos pues, que vayan hablando pues, en el orden que están. Podemos empezar por un lado, por el otro, pero bueno, es la hora que es, somos muchos y por lo tanto os pido que os ciñáis al máximo al tiempo disponible, que orientativamente pues serían 2 minutos para cada bloque, para cada uno de vosotros. Si alguien se pasa un poco, pues lo podemos recuperar. Si se pasa demasiado, pues tendré que intervenir. Me sabrá muy mal, pero es cómo tiene que funcionar esto. Muy bien. Nos acompaña Montse Sallarés, de BILAB, Spain. Tiene un grado en Humanidades, un máster en Comunicación y está en el Comité de Dirección y en el Círculo de Dirección Estratégica de BILAB. También, ahora tengo un problema aquí, me perdonarás. José Guerra, porque de la lista que me habían pasado, pues a José Guerra no lo tenía. Por lo tanto, me sabe muy mal, pero... Yo luego haré una breve introducción si acaso, pero estoy en nombre de DIRCON Cataluña y encantado de estar aquí. Claro. Muy bien. Tenemos Johnny Fernández, de PortAventura, Silvina Vázquez, directora de l'Observatori de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Sofía Martín, directora de Comunicación de SERES, Isabel Roser, coordinadora de Desarrollo Corporativo Local del Pacto Mundial de Naciones Unidas, y Josep María Cañellas, director de Respon.cat. A todos ellos, muchas gracias y gracias a corresponsables por organizar esta sesión. Empezaríamos con una primera ronda hablando de liderazgo. ¿Cómo puede el liderazgo en sostenibilidad, tanto en el sector público como en el sector privado, generar un cambio sistémico y promover la integración de la sostenibilidad en las estrategias organizacionales de manera transversal? La pregunta es muy extensa, pero me parece que es fácil de entender después lo que estamos pidiendo y lo que nos gustaría escuchar de vuestra experiencia. Empezamos por aquí, por la derecha, si te parece bien. Por supuesto. Bueno, hola a todos y a todas. Es un placer estar aquí y gracias a corresponsables, veo a Marcos, antes he visto a Iris y a todo el equipo en general pues, por organizar un año más estas jornadas corresponsables. Y me hace también muy feliz pues, ver a B Corps y personas del movimiento B Corp aquí presentes, mismo corresponsables. Veo aquí a Alberto de Normal, Boschi estaba por aquí antes también. Para no dilatarme, como el tiempo es breve, a nosotros nos interpela profundamente esta pregunta, ¿no? Desde el movimiento B Corp lo que buscamos es promover un cambio sistémico precisamente hacia una economía a nivel mundial que esté al servicio de las personas y al servicio del planeta. Para lograr este cambio sistémico, una organización sola pues, puede avanzar, pero no llegará muy lejos, ¿no? Aquí necesitamos involucrar a los distintos actores, las instituciones públicas, por supuesto el sector empresarial, pero también la academia, los medios de comunicación, la ciudadanía, ¿no? Desde el movimiento B Corp ponemos foco específicamente en las empresas. Al final las empresas son las que generan el 80% de la riqueza mundial en el mundo. Y cómo logramos, ¿no?, que la sostenibilidad deje de ser una área funcional aislada y empiece a ser realmente una decisión estructural de negocio, un elemento, ¿no?, vertebrador vinculado a la estrategia empresarial y a la actividad y no algo que va en paralelo, no un proyecto independiente y aislado.
Aquí es importante, ¿no? Y nosotros tenemos identificadas distintas claves en donde es importante incidir. La primera, por supuesto, la estrategia. Si no hay un firme convencimiento por parte del equipo directivo, ¿no?, que integre esa estrategia, que promueva una noción de valor más amplia, valor social, económico y ambiental, que promueva objetivos de negocio que integren ese triple impacto, pues difícilmente eso luego podrá permear. Por supuesto, la gobernanza, ¿no?, cómo se gobierna esa organización. Precisamente las B Corps están obligadas, ¿no?, para ser B Corp es un requisito, deben incluir la consideración de todos sus grupos de interés en la toma de decisiones, y esto está incluido de manera legal. Pero ¿cómo logramos que esto permee, ¿no? ¿Cómo logramos que la sostenibilidad se convierta en un elemento que está presente en la operativa diaria? Por suerte, cada vez vemos más funciones híbridas, no está presente en finanzas, está presente en comunicación, está presente en operaciones. Pero muchas veces también se dice, ¿no?, en las escuelas de negocio, la cultura se come la estrategia para desayunar, ¿no? Entonces, hay la transformación interna profunda, ese papel de las personas, ¿no?, de que dejen de percibir la sostenibilidad como una tarea o una obligación y la empiecen a percibir como una manera de hacer y ser empresa, es fundamental, ¿no? Y por último, trascender las fronteras de la organización. Una vez te has transformado internamente, ¿cómo logras escalar ese impacto? Aquí es clave, ¿no?, la transformación, evidentemente, de las cadenas de valor, pero también esa colaboración multisectorial, multiactor, que logre, ¿no?, escalar ese impacto. Así que esas serían un poco las claves. Muchas gracias, Montse. José. Sí, muchas gracias. Me uno al agradecimiento de Montse, a corresponsables, a IESE, por forjar esta oportunidad también de compartir puntos de encuentro, que también de la organización, la entidad que representó y que es DIRCOM Cataluña, al final también agradecemos, ¿no? Sabemos que poder compartir es una clave para poder seguir avanzando en temas de intangibles. DIRCOM Cataluña, un poco complementando la introducción de Narcís, al final los asociados son más de 300 directivos profesionales del mundo de la comunicación a nivel Cataluña. Cataluña como punta de lanza también de la gestión de intangibles en el ámbito comunicativo, y somos a su vez parte, lo que es DIRCOM, de una red mayor de más de 1.200 directivos de la comunicación asociados, lo cual también da una idea del poder del tejido asociativo para avanzar en temas de intangibles y de reputación. Quería también hacer una mención breve de lo adecuado que considero también lo que es el título de la mesa: los grupos de interés reflexionan. Añadiría dos cositas adicionales: escuchan y también exigen rendición de cuentas, ¿no? Exigen que se den esas cuentas. Yo creo que todos los aquí presentes tenemos muy claro que un elemento clave de la transformación son los grupos de interés, y ese contexto también de la relevancia de los grupos de interés y esa evolución que ha habido, y lo he ido oyendo, ¿no?, intervenciones previas, desde la RSC a ESG, ¿no?, a la parte ambiente, social y gobernanza, vemos que hay una evolución que también nos permite poder avanzar en el estado del arte de lo que es la gestión de los intangibles en base a ese ESG, que al final es una herramienta de reporting, pero también es una herramienta de gestión. Y yo creo que en el ámbito empresarial esto está muy claro: hay que gestionar el intangible. Es muy interesante esta misma semana, habiendo estado más de algún intercambio, cómo a veces las empresas se ubican más en la parte medioambiental. Pues si es una empresa de utilities, probablemente se ubicará un poquito más ahí. Si es una empresa de medios, igual se ubica más en la S. Pero hay una comunalidad que es básicamente la G, la gobernanza. Cada vez se nos exige más gobernanza, cada vez más exigencia también en lo que se refiere a transparencia, y también el convencimiento que tenemos en DIRCOM Cataluña de la importancia de la veracidad, la credibilidad. Estoy diciendo elementos que son lugares comunes, pero creo que es importante también reseñarlos. Y luego, en lo que se refiere a la reputación, sabéis, quienes forjan la reputación, al final, volviendo a la temática de la mesa, son los grupos de interés, y la gestión de los grupos de interés y la gestión de la reputación es lo que va a dar mayor impulso a las empresas. Y luego también un puntito de, vamos a decir, de reflexión de fondo que también quería compartir era, oye, hablamos de sostenibilidad y claramente, como ha dicho Montse, totalmente de acuerdo, tiene que estar en todos los órganos de decisión, incorporando además la perspectiva de los grupos de interés. Y yo creo que también tenemos que hacer esa reflexión de fondo de que al final la resiliencia, la sostenibilidad a veces se pone en la misma balanza en relación a la rentabilidad, ¿no? Parece que una cosa es en detrimento de la otra,
y donde creo que hay que poner el foco también es que la sostenibilidad al final conecta con la resiliencia, ¿no? La resiliencia de los territorios, la capacidad de aportar por parte de las empresas resiliencia en lo que se refiere a lo social, a lo medioambiental y a lo social claramente porque el cambio climático tiene una afectación hacia más brecha social y luego también la parte de cambio climático conlleva también pues mayor necesidad de actuar con estas herramientas de resiliencia a las que hacía referencia. Yo creo que la sostenibilidad es un elemento clave y tenemos que saber abordarlo también para que sea más fácilmente accesible por todos los públicos, empezando también por los órganos de gobierno de las empresas. Muchas gracias. Me parece que te he presentado mal, pero me excuso otra vez por este problema. Pilar Cudina, ¿no? Sí. Pues Sí. de DIRSE. Gracias. Bueno, de hecho, tenía que venir Choni Fernández, pero por un problema de última hora no ha podido asistir, y ella es la delegada territorial de DIRSE, yo soy la subdelegada. DIRSE, bueno, yo creo que todos y todas las que estáis aquí nos conocéis bastante. Somos la Asociación de Directivos y Directivas de ASG. Ya hemos superado la barrera de las 1000 personas asociadas y bueno, estamos muy orgullosos de este hito. Y bueno, y después de la comunicación, pues tenemos a las direcciones de sostenibilidad, ¿no? Que estamos muy de acuerdo pues, con todo lo que ha comentado tanto Montse como José. Para que este liderazgo en sostenibilidad sea real, es muy importante que se incorpore dentro de la estrategia del negocio. Hablabas, José, de la gobernanza. Allí también debe estar. Es que debe estar al día a día. Y los y las DIRSES podemos ser palancas de cambio, pero este cambio no será efectivo hasta que los departamentos, como comentábamos, de operaciones, marketing, recursos humanos, financiero, etc., todos los departamentos de la empresa, se sientan responsables de esta sostenibilidad y de llevar a cabo acciones de sostenibilidad. Los DIRSES y las DIRSES lo impulsamos, ya sabéis que trabajamos mucho en ello, pero también es muy importante que el resto de la empresa se lo haga suyo. Muy bien, muchas gracias. Sería el turno de Silvina. Bueno, buenas tardes ya casi a todos. Gracias, Marcos, nuevamente por la invitación. Es un gusto realmente estar aquí desde la Coordinadora Catalana de Fundacions, que, como sabéis, es una asociación que representa a más de 800 fundaciones aquí en Cataluña, de un tejido fundacional que es bastante más amplio. Hay más de 2000 fundaciones activas aquí en nuestro país. Independientemente de esto, a mí me gustaría comenzar y introducir una pequeña... Yo dirijo un observatorio, me gusta trabajar con datos, creo que los datos nos ayudan a situar todos los debates y a profundizar y a conceptualizar, ¿no? Leí el otro día en un estudio de More in Commons, que es una asociación que trabaja mucho en los temas de sostenibilidad, cambio climático, acción climática. En el último estudio que publicó con datos para España, el 85% de la población española considera que el cambio climático le preocupa mucho, bastante. Es amplísimo el porcentaje, ¿no? 85% de la población española. No obstante, cuando ellos tienen que dar preocupaciones sociales de forma espontánea, el cambio climático nunca sobrepasa la 6ª o 7ª posición. Y yo creo que esto, que parece una contradicción, apunta un poco a la pregunta que se introduce aquí, ¿no? Es un reto de liderazgo, es decir, el liderazgo sostenible, el liderazgo que tenga en cuenta 360, la sostenibilidad, no vendrá, como ya estamos diciendo todos un poco aquí, ¿no? Desde la comunicación, sino que requiere una reflexión profunda desde la gobernanza, ¿no? Desde la gobernanza. Y en este momento, y por ser resumida, luego ya podremos profundizar más con las demás preguntas, yo creo, principalmente creemos desde la coordinadora que un reto para el liderazgo es generar justamente, o contribuir, mejor dicho, a la cultura de impacto, ¿no? A la cultura del impacto social, de la sostenibilidad. Claro, esto no es
top-down, ¿no? No es de arriba hacia abajo vertical, sino que es bidireccional, ¿no? Y eso posiblemente implicará, como decía Monse antes, ¿no?, abrirse completamente a los grupos de interés. En el caso de las fundaciones, incorporar a los patronatos y a los órganos de decisión distintas voces, ¿no?, que van más allá incluso de los beneficiarios indirectos. Ya hoy por hoy hablamos, bueno, una serie de cosas que podemos avanzar después. Pero me gustaría quedarme sí con esta idea de contribuir a generar una cultura ya no de medición de impacto, sino de gobernanza del impacto social y de la sostenibilidad. Al final, las fundaciones, nosotros partimos con la ventaja de que la fundación, por ser una entidad no lucrativa, la sostenibilidad, nosotros decimos que va un poco con la misma misión, ¿no? Es decir, no se puede cumplir una misión de interés general si tú no eres sostenible o no la cumplirás de manera responsable. Esto es una ventaja, pero con esa ventaja comparativa sola no alcanza. Hay que hacer más cosas. Muchas gracias, Sibina. Ahora sería el turno de Sofía Martín, por favor. Muchas gracias por la invitación, por poder estar un año más aquí en esta sesión de corresponsables. Entonces, gracias a corresponsables, gracias al IES que nos acoge. Y bueno, yo quería empezar, he visto muchas caras conocidas, pero de manera muy rápida, ¿quiénes somos? Fundación Seres es un movimiento que lleva funcionando, un movimiento de empresas, más o menos desde hace casi 20 años, y reunimos a unas 150 empresas, más o menos representan el 75% del IBEX 35 y más o menos eso es el 30% del PIB. Nosotros, sobre todo, impulsamos una nueva manera de hacer empresa, conectar el negocio con la parte social. Y sí que pensamos y sí que trabajamos en la línea de, bueno, pues de que exista un liderazgo responsable, porque eso permite que haya capilaridad en las organizaciones y que al final se pueda producir una transformación. Y yo creo que es la palabra más poderosa de esa pregunta que hoy nos lanzabais, ¿no? Si yo preguntara a los que estamos hoy aquí cuánto tiempo dedicamos si hemos dedicado más tiempo a informar y reportar o a transformar, creo que se levantarían muchas manos. Si seguimos preguntándonos, oye, estos temas llegan a la agenda del Consejo, si nos preguntamos, ¿somos conscientes de qué huella social o medioambiental tienen nuestras compañías para gestionar y tomar decisiones? También nos seguiríamos cuestionando cosas. Y la última pregunta que a lo mejor nos podemos hacer es, si mañana desaparece la obligación de tener que reportar, ¿seguiríamos haciendo lo mismo? ¿Cambiaríamos algo? Yo creo que, y por ser breve, vivimos tiempos distintos, tenemos que crear empresas distintas y esto también nos exige liderar de manera distinta. Uno de los riesgos es que lideremos solamente desde el checking the box, desde el compliance, y quizás lo que sí que tenemos que hacer es un ejercicio de liderazgo responsable precisamente para transformar, porque esto va de cambios en la estrategia, esto va de compromiso de las empresas. Muchas gracias. Muy interesante. Ahora sería el turno de Isabel Roser, del Pacto Mundial. Sí, encantada. Gracias y gracias, Marcos, por invitarnos y por seguir ahí, porque es muy fácil vernos hoy todos aquí, pero llegar hasta aquí es durillo muchas veces, o sea que felicidades por todo este camino y gracias por contar con nosotros y conmigo particularmente siempre todos estos años. Pues no estaba coordinado, pero voy muy en línea con Silvina y con Sofía. Nosotros somos el Pacto Mundial de la ONU, yo creo que todo el mundo nos conoce, pero incluso la pregunta es el leitmotiv o el propósito por el que Kofi Annan creó en el 1999 el Pacto Mundial de la ONU, ¿no? Donde quería que las empresas fueran agentes de cambio y generar un ecosistema de empresas agentes de cambio. Ahora, en estos momentos, somos más de 25.000 empresas, organizaciones en todo el mundo y casi 2.000 en España. Y espero que después de hoy ese casi se convierta en más de 2.000 el año que viene en España. Reflexionando sobre la pregunta estos días,
Yo creo que el gran tema, y lo hemos hablado muchas veces con Marcos, es que hoy no vivimos una época de cambio, sino un cambio de época, ¿no? Y ese cambio exige un liderazgo capaz de ver esta interdependencia real del mundo en el que operamos, donde los riesgos globales, lo vemos cada día que abrimos la radio, están conectados y donde hay oportunidades sistémicas y un futuro que ya no admite respuestas fragmentadas, ¿no? Hay muchísimos ruidos en estos momentos, pero tenemos que quedarnos con las señales de orientación. Y esto es nuestro día a día con las empresas y como organización dentro de la arquitectura de Naciones Unidas. No olvidar que hay señales de orientación, los marcos universales, los marcos fundamentales de Naciones Unidas, la Agenda 2030 tan denostada, que casi algunos ya me han dicho hoy que les da miedo ponerse el pin de los ODS. Pues yo creo que en estos momentos es donde tenemos que reforzar el tema. ¿Queremos un mundo sin Naciones Unidas? ¿Queremos un mundo sin un orden mundial cohesionado? Y esto es la altura de miras que necesitamos también desde el punto de vista de las organizaciones. Y esa mirada, como decía Sofía, de agentes de cambio, transformadores, y porque veo un tema que cuando se creó Naciones Unidas o cuando se crearon todos estos movimientos, hablábamos de que el fin no puede justificar todos los medios. Pero yo ahora estoy en el tema de que los miedos no acaben justificando todos los medios, porque muchos días nos estamos levantando con que este es el gran tema, en lo privado y en lo público, porque hablábamos de liderazgo público y privado también. Por tanto, estoy con Silvina que el verdadero cambio es cultural y hay que pensar a largo plazo, decidir con responsabilidad y planificar con una visión 2030-2050, aunque con hitos a corto plazo porque las empresas de marketing y comunicación tienen que vivir y hay que hacer quick wins, ¿no? Pero hacerlo con rigor, transparencia y una estética regulada por la rendición de cuentas. La sostenibilidad es eso, un cambio de mentalidad que convierte la ética en competitividad. Y yo me quedaría por ahora por aquí. Muchas gracias, Isabel. Josep María. Muy bien. Gracias un año más por poder estar aquí. Espero que sean muchos más, porque en la foto cada vez salgo más joven. O sea que... o sea que vamos a cambiarlo algún día. Has hecho un pacto con el diablo. Un pacto con el diablo, sí, sí, hablamos después de eso. Oye, a ver, he ido tachando lo que me queda, porque esto de estar al final ya no sé lo que me queda, pero sí que, bueno, pues algunas reflexiones más quizá complementarias. Yo recuerdo que durante muchos años, al hablar de responsabilidad social, decía... No sé si es una expresión mía o la he copiado de alguien, ya no lo sé, pero que la responsabilidad tiene que ser integral e integrada. Integral en el sentido de que tiene que ser algo holístico, tiene que estar en el relato, ¿no? En la planificación estratégica, pero a la vez tiene que ser integrada, tiene que estar en los procesos y procedimientos, ¿no? Y tengo la sensación, cuando yo lo decía, que este era el reto, no solamente relato, sino procesos y procedimientos. O sea, cuando compras, cuando seleccionas un proveedor, ¿no? Y ahora, es el péndulo de Foucault, ¿no? Y ahora la sensación es decir, ahora ya muchas empresas que ya lo están introduciendo en los procesos, en las normas, en los sistemas, y ahora vamos otra vez a hablar de integral. Pero integral no en el sentido solamente del relato, de las palabras del marketing que a veces lo pueden aguantar todo, sino en el sentido de que tiene que formar parte de ese propósito, ¿no? Que no solamente es hacer menos mal, sino contribuir, ¿no? A cambiar las cosas, a cambiar el sistema, ¿no? Y eso requiere que haya un liderazgo. Y en la pregunta he visto que se hablaba de un liderazgo para cambiar, bueno, se hablaba de sistémica, ¿no? Hoy en día si no hablas de sistémica ya no eres modelo, ¿no? Tienes que introducir la palabra sistémica. Y a mí me gusta la palabra sistémica porque de hecho es lo que siempre hemos hablado de que la empresa tiene que contribuir, por ejemplo, a hacer un territorio socialmente responsable, tiene que contribuir a hacer un sector socialmente responsable, todo eso es sistémica, ¿no? Como combinamos los actores y para que finalmente el valor que creamos no sea puramente 1 más 1, sino que, o sea, 1 más 1 igual a 2, sino que sea 1 más 1 igual a 3, porque no solamente es la unión de los actores, sino aquello que además se crea en esta unión, ¿no? Y es por eso que he recuperado un artículo de hace un tiempo que yo proponía, y creo que sería muy adecuado, de hablar de RSE, cambiar el social, que nos da a veces tantos problemas porque la gente confunde este social, que quiere decir responsabilidad ante la sociedad, y la gente lo confunde solamente con los temas de acción social, quizá debería ser responsabilidad sistémica de la empresa, ¿no? Y con eso quizá nos aclararíamos mejor de que estamos hablando de la responsabilidad que tenemos de manera sistémica
Por tanto, creando valor para todos los actores, internamente, externamente, ¿no? Actuando de esa manera para crear un entorno empresarial, de mercado, que permita realmente hacer este cambio profundo. Yo estoy aquí como Respon.cat, asociación empresarial, que agrupamos en Cataluña las empresas más comprometidas, desde muy grandes hasta muy pequeñas, incluso una parte importante, algo más de una quinta parte de la empresa, de las organizaciones miembros que son no mercantiles, por tanto, desde organizaciones como cámaras de comercio, universidades, cooperativas, fundaciones, asociaciones, por tanto, un ecosistema muy diverso. Me acompañan Rafael Orsins, de Plusfresh, presidente, también Narcís, que hemos quedado que me dará más tiempo a mí porque es el secretario general de Respon.cat. Pero poco, ¿eh? Pero muy poco. Y nada, y por tanto solamente pues indicar que de alguna manera, para acabar, cuando hablamos de que debemos integrar la responsabilidad social dentro de la empresa, a veces integrarla quiere decir domesticarla. Y yo creo que más que integrarla, tenemos que hacer que esta sostenibilidad sea el vector de cambio, de transformación, para cambiar el modelo de empresa, para cambiar de alguna manera el sector y el mercado en el que estamos. Muy bien, después de esta primera ronda, en la cual pues yo diría que el liderazgo lo que tiene que conseguir es que seamos agentes transformadores y no agentes reportadores, ¿no? Y esta es un poco la cosa que me gustaría quedarme de las muchas interesantes que se han dicho. Sois un poco rebeldes con el tiempo, pero bueno, vamos a intentar corregirlo. Ahora la siguiente pregunta sería respecto a las expectativas de los stakeholders, que aumentan, crecen, nos piden más cosas. ¿Cómo pueden las organizaciones garantizar que sus esfuerzos en sostenibilidad sean auténticos y se reflejen de forma efectiva en sus políticas y comunicaciones? Y como tengo que dar este privilegio a Josep María, que si no me despide de secretario, pues empezaremos por allí. Ahora he cambiado, ahora no estaba preparado. A ver, a veces hablamos, y desde los grupos de interés algunos hablan del greenwashing, ¿no? Y es cierto que hay greenwashing, no hace falta muchas pruebas para afirmarlo, pero el greenwashing presupone que hay una mala intención por parte de la empresa, ¿no? O en todo caso un desconocimiento brutal de lo que tienen entre manos. Hay quien habla de lo que sería bueno, el greenwashing, ¿no? O sea, de alguna manera, pues ese voluntarismo bien intencionado, que detrás del cual no hay una mala voluntad, una voluntad de engañar, sino que lo que hay es unas buenas intenciones, pero que no se acaban de concretar. Y eso es bastante frecuente. Y claro, no entraremos como un destroyer ante esa empresa porque tiene una buena voluntad, solo que pues, no lo sabe concretar. ¿Por qué? Pues porque no lo tiene sistematizado. Y aquí, para poner un ejemplo, como tenemos poco tiempo y son más unos flashes que una reflexión larga, pero por ejemplo, en los temas de relación estrictamente con la sociedad, los temas de relación con la comunidad, es un tema que desde Respon.cat estamos trabajando intensamente en grupos de trabajo mixtos entre empresas mercantiles y empresas sociales, y una de las cosas que hemos propuesto y que lanzaremos próximamente a lo largo de este año es una propuesta de política corporativa de relación con la comunidad. Es algo que a lo largo de este año veréis, estamos ahora de manera piloto implantándolo en algunas empresas. ¿Por qué? Porque la relación con la comunidad se basa tradicionalmente en buenas intenciones, en acciones reactivas, en filantropía, en el sentido, digamos, malo de la palabra, ¿no? Pero no hay una sistematización. Entonces, si una empresa pues, resulta que hace ruido cuando descarga los productos en un supermercado a las 6 de la mañana y molesta a los vecinos, o tiene asociaciones de personas con discapacidad llamando a la puerta, o hay temas de relación con la cultura y la lengua del país, o sea, todo esto es relación con la comunidad y muchísimas cosas más, ¿no? Y la empresa lo acaba gestionando de manera reactiva y desde departamentos diferentes. Hay que poner orden. Si la empresa se lo cree, tiene que sistematizar. En todos los temas de la responsabilidad social, pero este es el más poco sistematizado, ¿no? Por lo tanto, invitamos a sistematizar, porque es la manera de intentar dar respuesta adecuada a los grupos de interés, que no lo interpreten como greenwashing o incluso como greenwashing, y por tanto que la empresa pueda definir en cada materia cuál es su compromiso,
que no tiene por qué ser muy elevado, pero cuál es su compromiso, cómo define, identifica riesgos, oportunidades, cuáles son sus líneas de acción, cuáles van a ser sus métricas, cuál va a ser su capacidad de medir el impacto que está creando. Pues eso creo que es lo que va a generar confianza en los grupos de interés y no va a minar la credibilidad. Muy bien, gracias, Josep María. Isabel. Vale. Nosotros lo hemos reflexionado bastante en el pacto y además tenemos una línea de trabajo de todos estos temas porque vemos que en estos momentos no es comunicar más, es comunicar muchísimo mejor, ¿no? Ese equilibrio, como decía Josep María, entre greenwashing, greenhosting, greenwishing, ¿no? Y en sintonía con ese caleidoscopio de expectativas de ciudadanía, reguladores, inversores y talento. Talento, muy importante. Donde todos piden autenticidad como un activo estratégico. Y tenemos que apostar más por esto, ¿no? Yo hace muchos años, los que sabéis que llevo muchos años en estos temas, cuando estaba de senior advisor, un cliente me decía, pero tenemos que hacer muchas cosas. Yo le dije, no, muchas cosas no. Muchas cosas consistentes y coherentes con vuestro propósito. Y trasladarlas de cómo de verdad estáis haciendo con estas cosas. Con lo cual, 3 coherencias. Pedimos o proponemos para la autenticidad. Coherencia ética y operativa, pasar del relato a la evidencia, coherencia interna, muy importante. Como dice Josep María, la sostenibilidad bien integrada en la toma de decisiones, no aislada en un área, porque la sostenibilidad es de todos, no es de un área, a pesar de haber creado DIRSE, Pero bueno, tenemos que eso hacerla biodegradable, como decía nuestra Mercedes Gutiérrez de IKEA. Y coherencia temporal, tener visión de largo plazo y avances medibles a corto. Las nuevas directivas de transparencia y nuestro informe de progreso, nuestro querido informe de progreso del Pacto Mundial, que es un Big Data que tenéis a vuestra disposición, porque con estas 25.000 entidades que hacen el informe hay un gran Big Data, refuerzan esta autenticidad. Elevan la ética, pero también la estética de la rendición de cuentas. Y al final se trata de que los grupos de interés vean que lo que hacemos tiene valor y precio, como decía Machado. Por tanto, la autenticidad no es una narrativa, es coherencia demostrable. Muchas gracias. Sofía. Bueno, esta ha sido una de las, yo creo que de las grandes reflexiones de la mañana, ¿no? Desde distintas mesas ha sido uno de los grandes temas. Yo creo que la respuesta corta y directa al final para esta pregunta es, bueno, hay que ser fiel al propósito al final, ¿no? Y sí que es verdad que para los que llevamos ya algunos años trabajando en esto, y supongo que esto que voy a decir resonará prácticamente a todos los que estamos aquí, pues la sostenibilidad ha vivido, tiene sus péndulos, tiene su efecto péndulo, ¿no? Hemos vivido crisis, de eso se aprende y es verdad que venimos de unos años en los que hemos tenido viento de cola y ahora no lo tenemos por muchos motivos, por actualidad, por politización, en fin, hay una serie de elementos que todos conocemos. Entonces tengo que volver a los básicos y tengo que volver a decir que, bueno, pues esto se consigue siendo fieles al propósito. ¿Y cómo se hace eso? Pues esto también son cosas bastante sensatas y simples. Esto tiene que tener una integración real en la estrategia de las compañías. Exige también bueno, pues, un liderazgo responsable, o sea, que esto se lo crean los primeros espada de las compañías y además sean capaces de capilarizar, como apuntabais vosotros antes, y que no es algo que ocupe y preocupe únicamente a un área funcional de la empresa, sino que esto tiene que ver con talento, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con el consejo, tiene que ver con un montón de áreas de la compañía. Y también yo creo que es necesario hablar de la medición, es decir, medimos, sabemos qué es lo que estamos haciendo y somos capaces de gestionar y también de comunicar. Entonces, bueno, esto que estoy contando, que es aparentemente sencillo, muchos os preguntaréis, bueno, pero ¿qué es lo que falla, no? ¿Qué cosas pasan que a veces esto no resulte? Bueno, pues sigue fallando, en mi opinión, proyectos que quizás están alejados o aislados o desconectados de la propia estrategia, impacto que no está medido, por supuesto, ni gestionado,
y cuando falta transversalidad. Y también otro elemento muy importante que se ha apuntado durante toda la mañana y creo que tanto Josep como Isabel mencionaban, el ser versus el parecer, ¿no? No solamente es una cuestión de reputación, no tenemos que contarlo, sino que exige, bueno, pues, coherencia, exige acción por parte de las organizaciones. Nosotros en Fundación Seres es algo en lo que llevamos trabajando prácticamente estos 20 años. Aprovecho también para lanzar esta pequeña, ¿no?, píldora. Premiamos esto todos los años, tenemos unos premios de innovación, convocatoria abierta hasta el 13 de mayo. Si tenéis iniciativas que innoven socialmente y que efectivamente cambien las cosas, os animo, lo encontráis en nuestra web. Muy bien, muchas gracias. Silvina, ahora es tu turno. Bueno, a ver, creo que obviamente estoy muy en la línea, ¿no?, de lo que venimos diciendo aquí cada uno de nosotros. Quizás lo del tema del greenwashing, ¿no? Es interesante que lo podamos hablar, que lo podamos plasmar. En el fondo está el problema de la autenticidad, y la autenticidad, claro, aquí yo tengo un defecto de forma, que de formación soy politóloga, es un poco como la legitimidad, no sirve que la reclames tú, ¿no?, te la tienen que dar otros. La autenticidad tiene valor si el otro la reconoce en ti, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en la coordinadora, sobre todo con todo el trabajo que hacemos de impulsar a las fundaciones en la medición de impacto, intentamos, y en la mejora de la gobernanza, intentamos ligar este concepto de la autenticidad a las diferentes capas de rendición de cuentas, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de 5 capas de rendición de cuentas, la primera capa de rendición de cuentas, en el caso de las fundaciones, claramente es a los fundadores, a los socios, cuando las hay, ¿no? Es lo que en las empresas dirían los accionistas. Luego hay una segunda capa de rendición de cuentas que tiene que ver con los donantes y con los financiadores. Pero luego ya empezamos a añadir capas y las cosas empiezan a complicarse o a ponerse muy divertidas para nosotros que nos encargamos de medir impacto, ¿no? Entonces tenemos que añadir a los beneficiarios de la acción o de las misiones. Luego tenemos que añadir a los beneficiarios indirectos, mucho más difícil, el círculo se va ampliando. Luego deberíamos de considerar aquellas comunidades, por ejemplo, que están afectadas, pero no en un sentido positivo, sino en un sentido negativo. El impacto tiene mucho valor cuando es positivo, pero tiene más valor todavía cuando es negativo y somos capaces de cuantificarlo, controlarlo y reducirlo. Y aquí podemos sumar la última capa, que es realmente la más ecológica, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la opinión pública, ¿sí?, con todo el ecosistema de impacto y hablarle a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una fundación puede operar solamente a 2 niveles de rendición de cuentas, ¿no?, en el primero y en el segundo, y es honesto. Pero, sin embargo, si lo pensamos desde la autenticidad en este sentido ampliado, pues quizás ahí hay un camino de un recorrido de mejora, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí. ¿Y por qué creemos que es importante? Y ahora sí voy a dar mi cuña publicitaria del observatorio. Nosotros hacemos un barómetro cada 2 años sobre la confianza social en el sector no lucrativo. Sabemos, tenemos datos consistentes que en Cataluña el 75% de la población, antes de considerar colaborar o donar dinero a una entidad no lucrativa, necesita y exige prueba de impacto de esa entidad. Entonces, claro, la desconfianza es estructural, ¿no? Y esto lo tenemos que abordar. Gracias, Silvina. Ahora tocaría Pilar, por favor. Sí. A ver, una palabra que se ha repetido mucho es la de coherencia. Y, evidentemente, si no somos coherentes, nadie nos va a creer. Y con la coherencia pues, se refleja esta autenticidad ya desde un inicio, tanto desde el propósito de la empresa como desde el análisis que se haga, la materialidad, un diálogo abierto y real con los grupos de interés, ¿no? Tenemos que detectar cuáles son nuestros grupos de interés de verdad, que no serán los mismos en una empresa que en otra, en una organización, entidad, etc. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy parametrizado, muy trabajado, las métricas, etc. Pues este trabajo de hormiguita que hacemos desde los que nos dedicamos a la sostenibilidad, pues es muy importante que esté allí detrás
porque luego al comunicarlo es lo que nos dará esta autenticidad y credibilidad entre los grupos de interés. Recientemente en DIRSE hemos creado un código ético precisamente por eso, para que todos los DIRSES y las DIRSES puedan tener pues, como esta guía para actuar con esta coherencia y esta autenticidad. Y bueno, como vamos cortos de tiempo, muchas gracias dejaría aquí. por la solidaridad. José Guerra. Bueno, añadiendo capitas, ¿no?, a lo ya dicho, y podría hacer referencia a cada uno, a cada una, porque yo creo que es interesantísimo el debate entre todos y la jornada. Bueno, están las expectativas de los grupos de interés, como estamos diciendo. Yo creo que efectivamente tiene que haber una coherencia también, ¿no? Lo que piden estos grupos de interés es coherencia en lo que hace, entre lo que la empresa dice y clama, ¿no?, y lo que hace, ¿no? Claramente tiene que haber una sintonía. Cuanto mayor sea el gap percibido, peor, porque vamos perdiendo credibilidad, reputación, ¿no?, los intangibles que estamos mencionando, y claramente un reto desde el punto de vista comunicativo, también avalado, vamos a decir, línea de trabajo de DIRCOM Cataluña, está en ver cómo esa sostenibilidad se va plasmando comunicativamente para que llegue a todos los públicos, grupos de interés, también al público interno desde el punto de vista de cultura interna, porque claramente aquí los empleados son embajadores de primer nivel. Ya sabemos que cuanto más esté avalado, ¿no?, lo que hace la empresa por su propio público interno, mejor, porque más creíble es, ¿no?, porque lo conocen desde dentro. Se ha mencionado el greenwashing, yo creo que todo esto es súper interesante, ¿no? Claramente no caer en la, digamos, en la perpetualidad, ¿no?, de dar por bueno algo. Yo creo que está bien también ser un poco escéptico, el público lo puede ser, y yo creo que en ese sentido hay regulación, lo cual el greenwashing también creo que está también acotado, ¿no? Todas las empresas no pueden decir lo que quieran. Hay también una necesidad de rendir cuentas también en lo que se refiere a los mensajes, y yo creo que Europa también está actuando en este sentido. Se ha mencionado, y me ha gustado mucho también la expresión que compartía Silvina, ¿no?, lo de cultura de impacto, que también estaba comentando Isabel. Yo creo que ha estado un poquito presente. Claramente toca luego ser capaces de demostrar, ¿no?, y en el futuro, bueno, ya lo es, pero más en el futuro, las empresas serán medidas en base a su aportación real y concreta en los territorios. Mayor empleabilidad, la transformación, cómo se está concretando realmente con KPI, el impulso digital, y cuando decía empleabilidad, probablemente empleabilidad de calidad, ¿no?, la innovación que permita mejorar la resiliencia a la que hacía alusión un poquito antes. Resiliencia frente a la estabilidad energética, sostenibilidad alimentaria, sanitaria, es decir, son elementos y verticales que a todos nos afectan porque son los que nos crean inquietud en el día a día si además lo conectamos con lo geopolítico, ¿no? Decía antes que podemos asociar cada vez más lo que es sostenibilidad con resiliencia, y en ese sentido la sostenibilidad de las empresas debe mejorar esa resiliencia, lo que da tranquilidad a los territorios, y por tanto, al final es un gana-gana, la competitividad de las propias empresas. Yo creo que aquí tenemos que buscar también este puntito de sintonía entre las diferentes partes, la pública, la privada y el motor de crecimiento que también ha estado compartido, ¿no?, como de relevantes son las empresas desde el punto de vista de generación de riqueza a nivel global. Y luego, para ir cerrando por mi parte, también para no extenderlo mucho más. No, ir cerrando, no, cerramos. Cerrar. Está claramente también, y lo de nuevo, línea de trabajo que hacemos en DIRCOM Cataluña es reforzar, hacer la investigación correspondiente, los papers correspondientes a través del plan estratégico, para reforzar el papel estratégico de la comunicación en la transformación responsable. Se ha hablado mucho de responsabilidad sistémica de las organizaciones. Muchas gracias. Y para acabar esta segunda ronda, Montse Sellarès. Fantástico. Bueno, estoy muy alineada con todo lo que se ha ido compartiendo, solo para complementar algunos de los aspectos que se han ido mencionando. Antes de comunicar, nosotros siempre invitamos a, entender de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Se ha hecho un abuso del término, pero muchas veces no solo se ha abusado de él, sino que la concepción y el concepto de sostenibilidad que se ha propagado pues, no está alineado con lo que realmente debería ser, ¿no?, que es esa sostenibilidad integrada, integral que mencionabas. Me ha gustado mucho cómo lo trasladabas, Josep María.
Y una vez se ha comprendido ese alcance que tiene y que no hablamos solamente de claims, no hablamos solamente de un deber moral, no hablamos solamente de un compromiso ético, sino que esto va de negocio y va de valor compartido, ¿no? Y a largo plazo para todos los grupos de interés y no solo para los accionistas, ¿no? Me gusta mucho que hayas mencionado el tema de la resiliencia y más ahora también con todas las disrupciones, ¿no? Que estamos viendo en las cadenas de valor. Una vez todo esto se ha comprendido y se ha empezado a formalizar dentro de la compañía, es cuando podemos empezar a plantearnos el comunicar, ¿no? Y ahí un aspecto que también siempre invitamos a las compañías desde el movimiento es entender la sostenibilidad no desde la perfección, ¿no? Ser sostenible no significa ser perfecto y ahí una verdad a veces un poco incómoda es que nada es sostenible, ¿no? Lo decía el propio Patagonia, ¿no? Una empresa B Corp el año pasado publicaba su reporte de sostenibilidad y lo encabezaba diciendo nada de lo que hacemos es sostenible y es que por el simple hecho de existir, ¿no? Ya estamos generando unos impactos negativos, ¿no? Partir de esa base, ¿no? Nos ubica en un estadio, ¿no? de honestidad estructural en el que reconocemos que generamos impactos negativos, los medimos, los intentamos mitigar y luego intentamos devolver, ¿no? A la sociedad, al planeta, al propio beneficio económico de la empresa, ¿no? Porque si la empresa no es rentable, nada puede seguir avanzando. Entonces, ahí hay un aspecto muy importante en las narrativas, ¿no? De dejar de hablar de narrativas de cumplimiento, ¿no? De qué es lo que he logrado y empezar a hablar de narrativas de progreso. La sostenibilidad no es una foto fija, no es una meta que se alcanza, no es un camino de evolución continua, de mejora continua, con retos, con avances, con retrocesos y ahí yo creo que es el elemento fundamental, ¿no? Esa coherencia, esa honestidad y también ese mostrarse imperfecto, ¿no? Así que para fomentar esa autenticidad y esa coherencia es fundamental hablar no solo de qué bien hacemos las cosas, sino también de aquellos retos con los que nos estamos encontrando. Muchas gracias. La verdad es que todas las aportaciones son muy interesantes. No sé si es bueno o es malo, pero hemos hablado de real, de autenticidad, de credibilidad. Bueno, está bien que sean las cosas que buscamos, pero también reflejan un poco la percepción que pensamos que la gente puede tener de nosotros, ¿no? Bueno, en todo caso es una reflexión que no me toca a mí como moderador, pero es el riesgo de invitarme a estas cosas. Bueno, yo os he dejado hablar, pero esto tiene una penitencia y es que ahora solo me podéis dar 2 frases de conclusión, cada uno de vosotros, pero 2 frases y cortas. Empezamos contigo, Roser. Ay, Montse, perdón. No te preocupes, seremos menos rebeldes, me voy a ajustar. Yo me quedaría con, a modo de titular, la sostenibilidad no es un área funcional aislada, tiene que estar integrada en la estrategia y en el modelo de negocio, ¿no? Estos modelos de negocio de impacto, y es ahí cuando cobras todo su potencial, cuando se convierte realmente en un vector de competitividad, en un vector de generación de valor a largo plazo y en una fuente, ¿no? De resiliencia, de atracción de talento y de innovación. Muy bien. José. Como se ha dicho, la sostenibilidad tiene que estar en todas las áreas de la empresa, tiene que estar en el core, ¿no? De la toma de decisiones, avalada por el liderazgo oportuno. Y desde el punto de vista comunicativo, quería resaltar en particular esa asociación, ese caminar juntos entre sostenibilidad y comunicación para llegar a todos los públicos, a todos los grupos de interés, con los mensajes correspondientes, eso por un lado, y por otro lado la necesidad de ese impacto concreto que sea medible y trasladable para que también se pueda visualizar cómo todos los grupos de interés se benefician del valor aportado por el ecosistema de las empresas y la colaboración público-privada. De acuerdo. Pilar. Vale. Bueno, la sostenibilidad yo diría que no es una tendencia, sino que es una forma de dirigir las organizaciones para que estén preparadas para el futuro. Yo diría que, bueno, o para el presente, porque el futuro ya creo que está aquí, es muy cambiante. Y bueno, es la mejor manera que las organizaciones sean resilientes y sostenibles, ¿no? Con esta doble visión. Sostenibles con lo que conocemos ESG, pero también sostenibles económicamente. Muy bien. Silvina, por favor. Bueno, voy a ser
súper breve. Yo me quedaría con una idea que es nuestro moto, nuestro lema de trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos por hacer más accesible la cultura de la sostenibilidad y de la medición del impacto a todo el tejido fundacional, no solamente a las grandes fundaciones, ¿no? Y donde ponemos el acento es en este pasaje de la medición a la gobernanza. La gobernanza del impacto implica más cosas, implica abrir los patronatos, implica hacerlos más diversos, más plurales, y creo que parte de lo que hablábamos antes en relación a la autenticidad que tenemos que recuperar, la clave de solución va por aquí. Muy bien, muchas gracias. Sofía. Voy a ser muy obediente, Narcís. ¿Qué? Voy a dejar un titular, voy a ser muy obediente. Sostenibilidad y competitividad no son otra cosa que las dos caras de una misma moneda. Y dejo aquí un bonus track, este es mi titular, pero si pensamos hacia el futuro, ¿no? Que para eso estamos aquí también, de qué cosas nos tenemos que preocupar para nosotros, si pensamos en los retos sociales, que son muchísimos y cada vez son más, estamos trabajando y está muy conectado con todo lo que nos has preguntado, la confianza como eje vertebrador de muchas cosas, licencia social para operar, todos los retos que se abren además en los temas intergeneracionales y mucho medición y liderazgo responsable. ¿La empresa será responsable o no será? Muy bien. ¿Y ahora Isabel? No. No. Paso María. porque hay un temita. No quisiera... Hay un temita. Bueno, que la responsabilidad social, más que una suma de buenas prácticas, tiene que ser un enfoque basado en el modelo de empresa, en la estrategia empresarial y en el liderazgo, que es la única manera de que sea algo sistémico y que pretenda, como tiene que ser, transformar la realidad, transformar el entorno, transformar el mundo. Y es por eso que es bueno que hablemos de una visión sistémica, creo que es bueno, y además aquí hay un actor que es bueno decirlo, que son los medios de comunicación, tanto especializados, por tanto agradecer el papel inmenso de corresponsables para asegurar que haya una profundización técnica y reconocimiento y debates a fondo, pero también los medios de comunicación convencionales, que es importantísimo que puedan ampliar la conversación y modificar el marco mental, porque en este momento estamos yendo hacia una carrera de locos donde hay gente que realmente, incluso trabajando en instituciones presuntamente comprometidas, o sea, yo es habitual que me encuentre en un ayuntamiento una persona que te dice que pasa del reciclaje, o, en fin, es igual, no, estamos en el cierre, por tanto... Sí, es que iba a dispararme ahora, nada. No te dispares. Los medios de comunicación tienen que ayudar a hacer el cambio del marco mental. Pues no estaba preparado, pero me viene fenomenal lo que dice, porque mi frase sería esto, que en este cambio de época la mayor innovación no será tecnológica, sino cultural. Y quiero hacer un reconocimiento desde el pacto a Marcos. O sea que, Marcos, te invito a que vengas aquí porque quiero hacerte un reconocimiento muy sencillo, porque tú sí que haces de agente de cambio y, como dice José María, necesitamos medios como tú, comprometidos. Y tú eres valiente y eso hay que reconocerlo. Y que te querrían poner el pin de los ODS para que sigas siendo valiente en eso y el pin de la red del pacto porque nos apoyas desde hace muchísimos años.